Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver una píldora de estrategias nutricionales para los diferentes sistemas energéticos y la flexibilidad metabólica. ¿Qué significa esto? Vamos a ver las zonas del entrenamiento de resistencia, ya te sonará la zona 2, porque lo habrás oído en 50.000 sitios ya, y cómo las zonas en las que entrenamos influyen directamente en cómo pensar en la nutrición alrededor del entrenamiento, también para conseguir esa flexibilidad metabólica. Ahora vamos a hablar más sobre ello. El primer concepto que hay que entender aquí es el concepto de VO2 máximo, ¿vale? Esto es una medida, por así decirlo, de intensidad del ejercicio. Es la cantidad máxima de oxígeno que tu organismo puede usar, ¿vale? Es decir, esto normalmente es un indicador de tu capacidad cardiovascular, ¿vale? Cuanto mayor es tu VO2 máximo, mayor es tu capacidad de generar energía de forma aeróbica, en este caso, pues en la carrera, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a ver es que lo importante no es solo el máximo, sino cómo usas la energía en las diferentes zonas de carrera. Y estas zonas de carrera va a ser el VO2 lo que va a marcar esas zonas. Es decir, si vamos a la zona 1, que sería una zona de recuperación, ¿vale? Lo que vamos a ver es, por ejemplo, en un paseo, que estamos trabajando en torno a un 50-60% de nuestro VO2 máximo, es decir, a una intensidad en torno al 60% de este VO2 máximo. Si pasamos a la zona 2, la famosa zona 2, vemos que esta zona es donde realmente se mejora la base aeróbica y la capacidad de usar grasa como combustible. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad de usar grasa como combustible, no solo hidratos de carbono, ¿vale? Pues esta es una de las razones por las que de vez en cuando nos interesa entrenar zona 2. Vamos a aumentar esa eficiencia del uso de grasa, ¿vale? Vamos a aumentar la generación de mitocondrias y vamos a poder acumular mucho volumen de entrenamiento. Esto suelen ser tiradas muy largas, ¿vale? Que si tienes la suerte de poder hacerlas, pues van a ayudarte con esto. También me gustaría aquí contar o resaltar que usar grasa no es lo mismo que perder grasa. Es decir, que tú puedes usar grasa como combustible, ¿vale? Como sustrato para tu ejercicio, ¿vale? Pero no perder grasa de tu cuerpo, porque realmente ahí lo que importa es lo que comes durante el día. Si tú no tienes un déficit energético, ¿vale? A lo largo del día o a lo largo de tu semana, en un cómputo general, por mucho que tú estés usando la grasa, en este caso corriendo, no vas a perder grasa porque la estás recuperando con lo que ya estás comiendo, ¿vale? El cuerpo tiene mecanismos suficientes para recuperar esa grasa. Entonces es importante que si lo que quieres es perder grasa, que seas consciente de que lo más importante es el déficit energético y no tanto este tipo de entrenamiento. Pero sí que tiene un impacto bastante grande en el rendimiento, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Si seguimos subiendo a intensidad, aquí vemos que en torno al 65% llegamos al primer umbral aeróbico, que es donde seguimos usando oxígeno, ¿vale? Pero ya vamos a empezar a usar hidratos y vamos a empezar a generar lactato, ¿vale? ¿Qué es el lactato? Es una sustancia de desecho que se va acumulando en el músculo cuando aumentamos la intensidad del ejercicio y que el cuerpo poco a poco va a ir eliminando, pero si se acumula demasiado, pues el ejercicio se va a tener que parar. Esto es, por ejemplo, muy evidente cuando tú haces un sprint o en las carreras de 400 metros, que vemos cómo los atletas empiezan muy rápido y poco a poco tienen que, o se ve un momento en el que de repente es como que les han echado el freno. Y eso es porque ese lactato acidifica mucho el músculo, ¿vale? Y la velocidad a la que están corriendo no permite absorberlo, quitarlo de ahí, ¿vale? Y básicamente les obliga a bajar el ritmo, a bajar la intensidad, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, si seguimos subiendo de intensidad, subimos de zona 2 a zona 3, ¿vale? En esta zona 3, ¿qué es lo que trabajamos? La capacidad cardiovascular y el ritmo de carrera. Generalmente en carreras de 42, ¿vale? Una maratón, una media maratón, esto suele ser la zona en la que nos vamos moviendo dependiendo de la intensidad, ¿vale? Y vemos cómo el lactato, ¿vale? Va aumentando. Aún así, el cuerpo es capaz de desecharlo a un ritmo más rápido del que se forma. Es decir, que esto es sostenible durante mucho tiempo, como vemos en estas carreras, ¿vale? Y también tenemos aquí esta zona que os he subrayado aquí, que es la zona que se llama Fat Max, que es el sitio, ¿vale? La zona donde más grasa se usa. A partir de aquí, en cuanto pasamos esta zona,
el uso de la grasa empieza a caer y el uso de los hidratos empieza a aumentar, ¿vale? Ahora vamos a ver en más detalle. Una vez que pasamos esta zona 3, llegamos al umbral anaeróbico, que es donde ya empezamos a trabajar un poco más cerca de la anaerobiosis, es decir, que llegamos un poco al límite de el oxígeno que podemos usar, ¿vale? Porque empiezan a ser esfuerzos muy intensos y empezamos a entrar en una zona donde también vamos a usar mm, los hidratos y en este caso, bueno, sí, en este caso los hidratos los vamos a usar de manera aerobia, pero también anaerobia. Es decir, que vamos a ir acumulando más lactato. Y aquí ya llegamos a una zona que empieza a ser problemática, ¿vale? Porque aquí ya vemos cómo va aumentando mucho y cómo el cuerpo en esta zona cada vez le cuesta más desecharlo a medida que tú lo vas creando. Entonces, estos ritmos son poco sostenibles, por eso tenemos el 5 o el 10K, que realmente son esfuerzos o intensidades que no podemos mantener, ¿vale? ¿Qué conseguimos entrenando a esta zona? Aumentar nuestro VO2 máximo, ¿vale? Es donde vamos a depender más de los hidratos y estamos más cerca, pues, de nuestra velocidad umbral. Y aquí entraría el test de los 2 kilómetros, ¿vale? De la velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad aeróbica más alta que somos capaces de mantener durante 2 kilómetros. Y esto es un test que nos va a ayudar a definir muy bien cuáles son las zonas de entrenamiento, ¿vale? Y de aquí ya pasaríamos a la zona 5 que ya es prácticamente completamente anaerobia, que esto serían series súper intensas, ¿vale? He puesto aquí 1 kilómetro, pero esto podríamos seguir subiendo y tendríamos zona 5 más o zona 6 dependiendo de, vamos, de a quién escuchéis, pero realmente aquí no interesa el número, sino lo que interesa son las adaptaciones que conseguimos, que lo que conseguimos en estas zonas, ¿vale? Son entrenamientos muy intensos, de tipo interválico, tipo tabatas, sprints muy cortitos, donde lo que vamos a intentar es aumentar esa tolerancia al lactato, es decir, que el cuerpo aprenda otra vez a desecharlo en esas concentraciones muy altas, que es lo que vamos a tener aquí, y vamos a crear también adaptaciones a nivel mitocondrial, ¿vale? Estos serían las zonas de entrenamiento. Como vamos a ver, no nos interesa priorizar zona 2, no nos interesa priorizar zona 3, no nos interesa priorizar el trabajo de HIIT, no nos interesa priorizar la recuperación. Cada una tiene su valor y nos interesa poder trabajarlas todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada zona nos va a dar unas adaptaciones diferentes y todas ellas son interesantes y todas ellas nos van a ayudar a tener esa flexibilidad metabólica, ¿vale? Es decir, que el entrenamiento no debe basarse solamente en zona 2 o solamente en sprints, sino que obviamente dependiendo de tu objetivo, de qué carreras, qué ritmos quieres mantener, pues tendrás que entrenar un poco más en una zona u otra, pero por lo general nos interesa hacernos buenos o entrenar o conseguir adaptaciones que nos dan todas las zonas porque todas van a tener beneficios, ¿vale? Entre sí. Y con esto podemos pasar a cómo el cuerpo usa los diferentes sustratos, es decir, cómo usamos los hidratos o cómo las grasas para pensar en cómo comemos.